después la podamos bajar al canal de YouTube, ahí van a tener esta segunda clase, ¿sí? Bueno, en la primera clase que habíamos tenido el sábado pasado, vimos algunos términos comunes de uso en la química. Me gustaría que lo repitamos así rápidamente para poder introducirnos a la clase de hoy, que va a ser una continuación de la del sábado pasado. Habíamos dicho que la química era una ciencia fáctica que tenía como objeto de estudio a la materia. La materia era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio e impresionaba los sentidos. Y lo habíamos diferenciado de la energía, ¿sí? Diciendo que la energía era todo aquello capaz de producir un trabajo, que en realidad lo habíamos visto como una forma de transformación de la energía, ¿sí? El trabajo mecánico es una forma de energía, así que hacer trabajo es incluir a la energía en el proceso. Les cuento así rápidamente que en la historia de la ciencia, hasta el siglo XIX, se creía que el universo estaba formado por materia y por energía. Eran dos conceptos diferenciados uno del otro. Hasta la llegada de Einstein en el principio del siglo XX. Y Albert Einstein nos dice, en realidad, la materia no es otra cosa que una forma de energía más. Así como tenemos energía mecánica, energía eólica, energía térmica, energía eléctrica, es decir, las diferentes formas en que puedo presentar la energía, la materia es otra forma más de presentar a la energía. Y escribe una ecuación, nos da una ecuación muy famosa, la ecuación de Einstein, en donde dice que la energía es igual a la masa multiplicada por una constante que es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Esa es la famosa ecuación de Einstein de su teoría de la relatividad. En esta ecuación está relacionando a la energía con la masa. Es decir, la masa puede transformarse en energía o viceversa, la energía puede transformarse en masa. La constante de proporcionalidad de esa ecuación es la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, ya cuando nos introduzcamos en la asignatura, cuando empiece el año que viene química general, ahí vamos a retomar esta ecuación y la vamos a estudiar un poquito más sobre los principios de Lavoisier que, digamos, están contrapuestos, ¿no es cierto? Porque Lavoisier dice que la masa es constante, sosteniendo lo que hablaba Newton, y Einstein nos dice, no, la masa no es una constante, es una variable más, forma de la energía, ¿no? Y ya vamos a ver qué pasa en la química con esta ecuación. Bueno, en definitiva, hoy en día sostenemos que el universo está formado simplemente por energía. La masa, la materia que nosotros conocemos, la materia medida en la unidad de masa, sería otra forma más de la energía que forma el universo. Muy bien, también hemos hablado sobre la materia. Cuando hemos hablado de la materia dijimos que la materia puede ser aislada en pequeñas porciones a los que llamábamos cuerpos. Un cuerpo es una porción limitada de materia que tiene su forma particular, y ese cuerpo puede estar formado por diferentes sustancias, ¿no? Y en esa palabrita nos vamos a detener un poco. Yo les voy a ir anotando acá los términos que vamos usando. Hemos usado el término materia, energía, acá vamos de usar el término cuerpo,
Y ahora, sustancia. ¿Sí? Una sustancia es un determinado tipo de materia que está determinada por sus propiedades. Cada una de las sustancias que conocemos en el universo, en nuestro universo conocido, la podemos distinguir por las propiedades que tiene, ¿no? Y el término propiedades también lo vamos a definir enseguida y vamos a ver qué tipos de propiedades podemos medir para distinguir a una sustancia. Así decimos que en una mesa de un aula de la universidad, podría tener como cuerpo distintos constituyentes, como por ejemplo madera, metal, plástico en los regatones que apoyan las patas, la fórmica que está arriba de la madera en la parte superior de ese banco, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de sustancias y cada una de esas sustancias tiene propiedades que las distinguen. Ya sabemos que, por ejemplo, el metal tiene brillo propio, conduce la electricidad, el calor, tienen baja resistividad eléctrica. En cambio, la madera no es un buen conductor del calor y la electricidad, son aislantes, no tienen brillo, son blandas, etcétera. Digamos, está constituido por componentes orgánicos distintos del metal que son minerales, ¿no? Entonces, Ingeniero, sí, entonces también podemos decir que las sustancias, digamos, los elementos, creo que los elementos más que nada, pueden ser divididos en grupos de tres, ¿no? O sea, pueden ser divididos en tres grupos, ¿no? Que cada grupo tiene unas características en especial, por así decirlo. Justamente, por ejemplo, la conducción de la electricidad, que creo que es una propiedad de los metales, ¿no? sí. Sí, sí, Sebastián. Ya vamos a ingresar en la división de los elementos, ¿sí? Para poder ver esa división que vos estás dando en tres grupos, y necesitamos definir lo que es elemento. Acá yo estoy dando las propiedades de las sustancias en general, Ah, no perfecto. necesariamente metales, no metales y gases nobles, que supongo yo que es la división a la cual estás haciendo vos referencia, ¿sí? Sí. Eh, ya vamos a ingresar a esa clasificación. Yo me refería a las sustancias en general, ¿no? Hay sustancias que pueden conducir la electricidad y hay sustancias que no pueden conducirla. Hay sustancias que son aislantes eléctricos. Hay sustancias que tienen puntos de ebullición elevado y hay otros que tienen un punto de ebullición muy bajo. Por ejemplo, si pensamos en el cloruro de sodio, la sal común de mesa, tenemos que elevar la temperatura a cerca de 900 y algo de grados Celsius para poderla fundir, hacerla líquida. En cambio, el dióxido de carbono a temperatura ambiente ya es un gas, o sea que para llevarlo a ser sólido tengo que enfriarlo a ese dióxido de carbono. ¿Sí? Estamos hablando de temperaturas de pasajes de estado de reacción que son totalmente diferentes. Cada sustancia tiene su referencia, su punto de ebullición, su punto de fusión, eh, eh, características genéricas para los distintos tipos de sustancias. El agua, por ejemplo, es una sustancia eh, perfectamente identificada que tiene sus propiedades, como por ejemplo el punto de ebullición. Si tenemos una atmósfera de presión es de 100 grados Celsius, su punto de fusión es de 0 grados Celsius, etc. La densidad del agua a los 4 grados centígrados es de 1 gramo por mililitro, etc. Es decir, tengo diversas condiciones que me van definiendo a esa sustancia por esas propiedades que posee. Eso le vamos a llamar sustancia. Entonces, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En cambio, la sustancia, cuando hablo de sustancia, hablo de un tipo particular de materia
que está definida por propiedades para ese tipo de materia. Quiero que hagan la diferencia entre lo genérico, que es materia, y lo particular, que es sustancia, cada uno de los tipos diferentes de materia que existen. Porque me interesa sobremanera esa diferencia para que podamos entender la diferencia que va a haber entre átomo y molécula. También hemos hablado un poquito en la clase pasada, porque dijimos que si nosotros tenemos un poco de sustancia, por ejemplo, un cable de cobre, nosotros empezamos a dividirlo en pedacitos cada vez más pequeños de ese cable, vamos a ir teniendo cada vez mayor cantidad de materia. ¿Hasta dónde puedo yo seguir dividiendo esa materia, ese pedazo de cobre, y tener todavía materia? Bueno, en la antigüedad Aristóteles decía que podíamos seguir indefinidamente dividiendo la materia y que nunca había un punto en donde se pudiera detener el proceso, y que cada punto del espacio estaba ocupado por materia. Sin embargo, la ciencia hoy nos dice otra cosa. La teoría válida en la actualidad nos dice que hay un punto límite de división, y ese punto límite es el átomo. Así se llama, átomo. Lo vamos a escribir acá. Átomo. El concepto de átomo no es de ahora, no es de la ciencia nuestra, sino que ya en la antigua Grecia, en la Grecia de los filósofos, ¿sí?, ya se hablaba de átomo. Es Demócrito, así se llamaba, que vivió en los años 350 más o menos antes de Cristo, ya hablaba del concepto de átomo. Se lo conoce a Demócrito como el primer atomista. Y justamente la palabra átomo hace referencia a lo que él quería demostrar con su pensamiento en cómo estaba formada la materia, ¿no? Átomo, a la palabra átomo la puedo dividir en dos partes. El prefijo a y luego el resto, tomo, ¿cierto? El prefijo a o an, cuando la palabra que sigue empieza con una consonante, habla de la negación. Por ejemplo, si yo digo átono, es sin tono, ¿sí? Sin tono. Por ejemplo, asincrónico es que no tiene sincronismo, es decir, que no se produce al mismo tiempo. Es decir, a o an implica la negación. Y tomo, el resto de la palabra, tomo, cuando ustedes tienen una colección de libros, decimos que esa colección está dividida en tomos, es decir, una parte de una colección, ¿no? Y si nosotros juntamos la partícula a con la palabra tomo, átomo, es que no tiene partes. Entonces de allí viene la palabra átomo, sin partes significa. Es decir, es la menor porción de materia que puedo tener, que ya es indivisible, porque dividiéndola ya dejo de tener materia. Para Demócrito, que dio la palabra átomo, él no le daba esta última connotación de que no iba a tener materia. Él decía, la materia tiene un límite de división, que es el átomo, y ahí se terminaba todo. Hoy en día, la ciencia ha demostrado a través de la física nuclear que sí hay partes dentro del átomo. Hay partículas subatómicas, el protón, el neutrón, el electrón, hay más, cerca de 29 partículas subatómicas. Pero nosotros decimos en nuestra ciencia que un
Si tuviéramos una colección de electrones nada más, no tenemos materia, ¿sí? Para tener materia necesito un átomo, es decir, todas estas partículas subatómicas integradas formando lo que llamamos átomo. Tiene un núcleo y una periferia. En la periferia los electrones y en el núcleo esencialmente, por ahora lo vamos a tomar así, protones y neutrones, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros conocer ahora. Les digo que hay protones y neutrones están formados a su vez por otras subpartículas y así hay definidas más de 20 partículas subatómicas, ¿no? Pero para la ciencia, hoy vamos a decir que el límite de división de esa materia es el átomo. La menor porción de materia que puede existir en estado libre. A eso le llamamos átomo. Átomo. Con las partículas subatómicas, en simples palabras, no se puede componer la materia, entonces, ¿no? Claro, si yo tengo partículas, una pilita, una montañita de electrones no hacen materia. A ver, es como en la biología. Cuando hablamos de seres vivos, para tener un ser vivo yo necesito la unidad que es la célula. Si no tengo una célula, no voy a tener un ser vivo. Si yo tengo una montaña de mitocondrias, por ejemplo, ¿sí? Son parte de la célula, serán parte de la célula, pero no forman un ser vivo, una mitocondria aislada. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, lo mismo para la materia, ¿sí? Si no tengo un átomo formado, no voy a tener materia. Para hablar de materia voy a hablar de átomo. Muy bien. A los átomos nosotros lo vamos a clasificar también de acuerdo a las propiedades que posean. Porque la constitución que tienen esos átomos le confieren a cada uno de ellos propiedades particulares que los distinguen. Y cuando hablo de constitución, hablo de la cantidad de elementos, de partículas subatómicas que contienen en el núcleo y en la periferia, protones, neutrones o electrones. Cuando nosotros tenemos átomos que contienen el mismo número de protones en su núcleo, vamos a decir que pertenecen al mismo elemento. ¿Sí? Elemento. También hemos hablado de la palabra elemento en la clase pasada. Dijimos que Aristóteles hablaba de 4 elementos que constituían el universo en ese momento de su pensamiento, y le llamaba agua, tierra, aire, fuego, a los 4 elementos que constituyen el universo. Hoy la ciencia ha cambiado esa acepción de la palabra elemento. Le llamamos elemento al conjunto de átomos que poseen la misma cantidad de protones en su núcleo. Esa es la condición para que 2 átomos pertenezcan al mismo elemento. Así, cuando hablamos de oxígeno, de hidrógeno, de sodio, de calcio, de hierro, etc., es decir, cualquiera de los elementos que están distribuidos en la tabla periódica, ahí estamos diciendo de que en cada una de esas casillas hay un conjunto de átomos que como condición necesaria deben tener la misma cantidad de protones en el núcleo. Ya cuando hagamos el desarrollo de la asignatura, vamos a ver la estructura del átomo y ahí vamos a hablar de la constitución del núcleo de un átomo que tiene protones, neutrones y la cantidad relativa de cada uno de ellos. Pero por ahora vamos a decir que cuando 2 átomos tienen la misma cantidad de protones en su núcleo, pertenecen al mismo elemento. Los elementos los vamos a representar mediante un símbolo.
El símbolo es para la escritura. Para no tener que escribir todo el nombre, elegimos una abreviatura. Ese es el símbolo. El símbolo normalmente está dado por una sola letra mayúscula, así se la escribe, o dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Y debo ser muy estricto en la escritura de los símbolos. Aquellos símbolos que se escriben con dos letras, no puedo ponerlas yo a las dos letras con mayúscula. Debo poner la primera con mayúscula y la segunda con minúscula para que no se preste a confusión. Por ejemplo, si nosotros escribimos C mayúscula o mayúscula, eso en la química lo leemos como monóxido de carbono. En cambio, si yo escribo C mayúscula o minúscula, eso en la química lo leemos como cobalto. Es un elemento. ¿Sí? Esto es una sustancia compuesta, esto es una sustancia simple, un elemento, cobalto, un metal. Así que a tener muy en cuenta la forma en que vamos a escribir nosotros los símbolos, a respetar los símbolos que salen en la tabla periódica. Yo les había pedido que a partir de ahora y en adelante siempre tengamos a mano la tabla periódica para que podamos ir viendo ahí cómo nos vamos familiarizando cómo se escriben los símbolos, ¿no? Los símbolos normalmente vienen a partir del nombre que tienen los elementos, muchos de ellos en español, pero hay muchos de los nombres que provienen del latín. Por ejemplo, si yo quiero escribir el símbolo del potasio, ¿sí? Escribo una K. ¿Y qué tiene que ver la K con el potasio, en el nombre potasio? Pues en el latín el potasio se denomina kalium, escrito con K, de allí que viene el nombre, el símbolo del potasio. ¿Sí? Si decimos plata, por ejemplo, el símbolo de la plata es A y G. Una A mayúscula y una G minúscula. ¿Por qué? Porque en el latín plata se llama argentum. Y de ¿Les ahí el suena el origen de nombre? nuestro, sí, el origen de nuestro No, país, el del nombre de nuestro país. exactamente. Nosotros, el Río de la Plata, ¿sí? Formó luego la nación argentina. Argentum, de allí venimos. Perfecto. Bueno, hay otros nombres que no van a tener ningún inconveniente para poder ver el símbolo. El cobalto, uno de ellos, ya lo estamos viendo acá, ¿no es cierto? Hemos escrito CIO para el cobalto, bueno, se asocia rápidamente al nombre. Pero vamos a tener que estudiar cuál es el símbolo que representa a cada uno de los elementos, si es que no los conocemos, para que podamos escribir todos y leer todos la misma cosa. Muy bien. Cuando nosotros usamos los símbolos para representar a los elementos, también podemos usar estos símbolos para representar a las sustancias, es decir, la combinación de elementos. Por ejemplo, el agua o el monóxido de carbono que estaba escrito recién ahí, son sustancias que provienen de la combinación de distintos elementos. El agua lo escribimos H2O. Recién escribimos el monóxido de carbono y más conocido todavía es el dióxido de carbono o anhidrido carbónico, ¿no es cierto? Que es el que producimos en la respiración celular y que eliminamos en la respiración. A ver, estas fórmulas, así le vamos a llamar, fórmulas, son las que representan a las sustancias. A la sustancia agua, a la sustancia dióxido de carbono. ¿Sí? Estas fórmulas
están formadas por los símbolos de los elementos que integran a esa sustancia y por números que son los subíndices de cada símbolo que representa la cantidad de átomos de ese elemento que están contenidos en la fórmula de esa sustancia. Así, para el agua tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. El 1 en la química no lo vamos a usar nunca y no lo van a tener escrito el 1. Se entiende que cada vez que yo escriba el símbolo de un elemento es porque ya está implícita la existencia al menos de uno de esos átomos. Si hay más, tendré que escribir cuántos hay, pero si hay uno, no hace falta. ¿Sí? E incluso cuando nombremos alguna sustancia en algún tipo de nomenclatura, vamos a ver también que el 1 ni siquiera lo nombramos, porque está implícito en la presencia ya del elemento. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, en donde tengo 2 oxígenos, 1 carbono. ¿Sí? No lo escribo el 1 para el carbono, y ya se entiende que si está escrita la C es porque hay 1 en el carbono. La molécula del agua sería triatómica, entonces, ¿no? Sí, señor. Triatómica le llamamos porque tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, es decir, 3 átomos en total. ¿Sí? Sería diatómica en hidrógeno, monoatómica en oxígeno, triatómica en total de átomos para la molécula de agua. ¿Sí? A ese subíndice que tenemos escrito en las fórmulas, le vamos a llamar atomicidad. ¿Qué es entonces la atomicidad? Es la cantidad de átomos que forman a una molécula. En general, los metales, por ejemplo, el sodio, el calcio, el oro, la plata que pusimos recién, son todas moléculas monoatómicas, son sustancias monoatómicas. Todavía no hemos dicho qué es la molécula, por eso me corrijo. ¿Sí? Son sustancias formadas por un solo átomo. En cambio, el oxígeno, el hidrógeno, el flúor, ¿sí? Son sustancias formadas por 2 átomos, es decir, biatómicas. El agua es triatómica, igual que el dióxido de carbono. Y podemos poner muchísimos ejemplos de moléculas poliatómicas, es decir, que tienen muchos átomos. Incluso hay moléculas que pueden tener millones de átomos formando una sola molécula de la sustancia, como por ejemplo el ADN, es decir, un cromosoma de ustedes, de cada uno de nosotros, un solo cromosoma, es una única molécula, ¿sí? Que se llama ácido desoxirribonucleico. Ya lo deben haber visto en la biología en la escuela. Yo hice recién referencia a un término más, molécula. Molécula. ¿Sí? ¿Qué es una molécula? Para que me puedan entender el término molécula, repitamos lo que era átomo. ¿Puede ser que sean las propiedades de una sustancia? No como propiedades. No sé, no me has puesto el nombre. Vega Francisco. No sé cómo te llamas. Vega Francisco. Sí. Bien. Francisco, no como propiedad, sino como elemento de existencia material. Es como la menor, molécula. O sea, es la menor porción de elementos de sustancias. De sustancia, exactamente. Nosotros hemos definido al átomo como la menor porción de materia.
¿no es cierto? Materia en general. En cambio, la molécula la vamos a definir como la menor porción, pero de sustancia ya. Es decir, de un tipo determinado de materia que la individualizamos por sus propiedades. Si yo hablo de agua, esta es la molécula del agua. La fórmula representa a la molécula del agua. Una molécula de agua va a estar constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Porque si yo separo el hidrógeno del oxígeno, ya voy a dejar de tener agua para tener 2 sustancias que son diferentes. Una es el hidrógeno, otra es el oxígeno, que son estas, ¿no es cierto? Acá. Esto es oxígeno, esto es hidrógeno. Es decir, si en un recipiente yo mezclo oxígeno con hidrógeno, no voy a tener agua, voy a tener una mezcla de 2 gases. Ahora, si reaccionan químicamente el oxígeno con el hidrógeno, pueden producir agua, que es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno por cada oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está clara la diferencia entre átomo y molécula? Sí, profe. Me interesa mucho que puedan entender esta diferencia entre átomo haciendo referencia a la materia en general y a la molécula haciendo referencia a una sustancia en particular, porque miren, nosotros hemos puesto acá los símbolos del sodio, del calcio, del oro, de la plata. En realidad esos símbolos ahora representan a las moléculas de sodio, de calcio, de oro, de plata. Porque tener un átomo de plata ya implica tener las propiedades que tiene la plata. En cambio, si yo hablo de oxígeno, de hidrógeno, de flúor, no me alcanza con un solo átomo. Yo tengo que tener 2 átomos unidos para tener la sustancia oxígeno, hidrógeno o flúor. Es decir, el oxígeno que nosotros respiramos para poder vivir no está formado por un solo átomo, está formado por 2 átomos unidos. Esa es la sustancia. El átomo es oxígeno, uno solito. La molécula son 2 átomos unidos. ¿Sí? Un átomo de oxígeno hace referencia a la materia en general, es materia. Pero 2 átomos de oxígeno unidos ya es una sustancia, la cual llamo oxígeno. Y si tengo 3 átomos de oxígeno unidos, ¿saben cómo se ¿Eso no sería llama? ozono? Ozono, exactamente, Sebastián. ¿Sí? Ese es el ozono, otra sustancia diferente. Y fíjense cuán diferente es el ozono del oxígeno, que si nosotros respiráramos ozono, pues nos morimos, porque es altamente tóxico. ¿Sí? Es muy oxidante el ozono y es muy perjudicial para nosotros. No es lo mismo que respirar oxígeno. El oxígeno en gran cantidad también es tóxico, por eso el oxígeno tiene que estar en una proporción determinada en el aire para respirarlo. Si nosotros damos mayor cantidad a una persona para que respire, también va a ser tóxico. Así que hay que tener cuidado. Las sustancias pueden ser inocuas o pueden ser tóxicas de acuerdo a la dosis, es decir, a la cantidad que se le pueda dar a alguien. Profe, por Muy ejemplo, bien. Miren. yo ten, Sí, sí, eh, Miguel. no era una consulta que había visto en un video que decía que la banana era altamente peligrosa si es que se consumía en mucha cantidad, porque daba radiación, algo así había visto, no sé cómo era. No, cualquier alimento que comas en cantidad excesiva vas a tener problemas en el sistema digestivo. No, en radiación no. Sí, porque no me acuerdo qué lo que era, qué material era el que tenía la banana,
que si lo comían una gran cantidad de sustancias, o sea, no sé qué cantidad, que era Sí. altamente peligroso para el ser humano. Sí, Pero, o no, sea, creo que es, perdón, En creo TikTok que lo es vio. la mm, manzana, supuestamente era que las semillas de manzana contienen una muy, muy pequeña proporción de cianuro. Pero nada, No, es bueno, pero todos, posible a morir ver, por intoxicación por las si manzanas. uno piensa en la pepita del durazno, ¿cierto? Adentro del carozo está la pepita, que son como todos esos frutos secos, tienen un contenido de lo que se llaman glucósidos cianogenéticos, incluso la papa cruda, tienen sustancias que se llaman glucósidos cianogenéticos, es decir, originan cianuro. Y si uno come papa cruda, se puede envenenar, se originan esos cianuros. Por eso hay que cocinarla, la papa no se puede comer la papa cruda en gran cantidad. Comer un pedacito no te va a hacer nada. Pero bueno, pero para intoxicarse de esa manera hay que comer grandes cantidades, ¿cierto? A ver, ¿cuántos carozos de manzana te tienes que comer para intoxicarse con cianuro? Una locura. Profe, Cuando hablamos, también sí, había Leonardo, escuchado que, ¿cómo es que las papas se oxidan y eso también es malo? las papas son, Que se oxidan las papas cuando así las dejan mucho tiempo y es malo eso también. sí, los vegetales sufren oxidación cuando uno les quita la cáscara. Si vos pelas una manzana y la dejas al aire, vas a ver que se pone marrón. Bueno, eso es oxidación. Por ejemplo, la palta, cuando uno hace el puré para comer, también se oxida, se pone marrón. Para evitar la oxidación, lo que se puede hacer es agregarle unas gotas de limón, porque el ácido evita la oxidación. Lo mismo en la manzana, en cualquiera de las frutas. La La banana, banana profe. también se oxida. ¿Sí? Todas las frutas sufren oxidación cuando están expuestas al aire. ¿Eh? Muy bien. Miren el listado que vamos haciendo de los términos que tenemos que conocer para podernos entender cuando hablamos de la química, ¿no? Hasta el momento son varios los términos y le vamos a seguir sumando, y a medida que vamos conociendo otras cosas más, vamos a seguir agregando palabras a nuestro glosario. La próxima palabra que yo quiero agregarle es algo que ya no solamente es una definición, sino que nos va a dar idea de lo que sucede en nuestro universo conocido, y es la palabra propiedades. ¿Sí? Propiedades. Propiedad significa propio, propio, es propio de algo. Por eso, Único. a una sustancia la determinamos por sus propiedades, porque son propias de esa sustancia. Pero, ¿qué significa propiedades y qué tipo de propiedades podemos estudiar en las sustancias que nosotros vamos a estudiar en la química? Bueno, entonces la palabra propiedad viene de propio, de que pertenece a alguien en particular. ¿Qué tipos de propiedades existen? Bueno, nosotros vamos a ver que podemos dividir a las propiedades en tres grupos bien definidos, que son las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades nucleares. A ver, ¿qué diferencia existe entre cada uno de estos tipos de propiedades? Por Por menos ejemplo, pensé que era una pregunta, disculpe. no. Les iba a dar unos ejemplos para que podamos darnos cuenta fácilmente la diferencia que hay entre una y otra. Si nosotros tuviéramos un recipiente con agua, una cubetera del freezer, ¿no es cierto? La llenamos con agua
y la ponemos en el freezer y la dejamos ahí adentro, al cabo de un tiempo vamos a ver que el agua se congeló y tenemos hielo. Es decir, que hubo un cambio en el estado de agregación de esa sustancia. El líquido pasó a ser sólido. Si nosotros sacamos ahora la cubetera del freezer y lo dejamos a temperatura ambiente, vamos a ver que de hielo volvemos a tener líquido. Si a ese líquido nosotros lo hiciéramos hervir, ¿sí? Lo calentamos para llegar a la ebullición, vamos a ver que ese líquido comienza a pasar al estado de vapor, y si nosotros ponemos algo frío arriba, puedo condensar ese vapor y volverlo al estado líquido. Y ese líquido lo podría poner en el freezer para hacerlo hielo, luego sacarlo para hacerlo agua, luego calentarlo para el vapor, condensarlo y estar todo el día entretenido, yendo de una fase a la otra, sólido, líquido y gaseosa, y volviendo a las anteriores, con la misma materia original, que nunca dejó de ser agua, porque el hielo es Ingeniero, agua. puede Sí, ser que el agua como sustancia es única en el sentido de que puede estar presente en 3 estados distintos, no, naturalmente. hay muchas sustancias que están en 3 estados de agregación diferentes, no solamente el agua. Ah, disculpe. En estos 3 estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, hay muchas sustancias que pueden pasar por esos 3 estados de agregación, ¿no? Nada más que el agua lo hace a temperaturas que son muy conocidas, muy fáciles de lograr para nosotros, ¿sí? Porque podemos pasar del 0 hacia abajo, bajo cero, o del 100 hacia arriba, fácilmente con las fuentes de calor que tenemos, por eso podemos ver al agua en los 3 estados de agregación sin problema. Pero hay otras sustancias también que podemos hacerlo. A veces se requiere mucho frío o mucho calor para pasar de un estado de agregación a otro, pero lo podemos hacer, ¿eh? El sentido de lo que yo les estaba explicando es que si nosotros tenemos a una sustancia que puede cambiar de estado de agregación, como el agua que veíamos recién, es decir, hay un fenómeno que cambia el estado de agregación, ¿sí? Digo, ese fenómeno es un fenómeno físico, ¿sí? Fenómeno físico, el que lo puedo repetir indefinidamente con la misma sustancia y nunca cambia de sustancia, sigue siendo la misma, digo que es un fenómeno físico. Y las propiedades físicas que yo puedo medir ahí son, por ejemplo, la masa, el volumen, la densidad, la conductividad eléctrica, ¿sí? Dependen del tipo de sustancia, que nunca cambió, siempre fue agua, por más que yo la haya cambiado de estado de agregación. ¿Sí? Es decir, acá estamos asociando a la propiedad un fenómeno determinado que hace que sucedan estos cambios. En cambio, si hablamos de la química ya en particular, hay propiedades que son típicas de la química que se observan en fenómenos químicos. A ver, ¿cuál sería un fenómeno químico? Ya que estamos, agregamos la palabra fenómeno. Fenómeno. Cuando hablamos de fenómeno no estamos hablando de algo extraño, raro, que no se ve nunca. No, cualquier suceso, cualquier cosa que suceda es un fenómeno, ¿eh? Cuando hablamos de un fenómeno químico, estamos hablando, por ejemplo, de quemar un papelito. A ver, si Que no nosotros vuelve a su tenemos... estado original.
Si nosotros quemamos un papelito, para quemar ese mismo papelito va a ser un poco imposible, porque ya está quemado y no lo puedo regresar a su estado original. Al agua Profe, sí, Luis. es como el huevo, cuando usted lo hierve no lo puede volver, digamos, cosa. O sea, es todo Una líquido. vez hervido el huevo que se puso duro, eso se llama, se desnaturaliza la proteína del huevo. Ujú. ¿Sí? Una vez desnaturalizado ya no la puedo regresar a su estado original. ¿Sí? Es un fenómeno químico. ¿Sí? Desnaturalizar la proteína es un fenómeno químico. Quemar, oxidar a una sustancia es un fenómeno químico. ¿Qué está sucediendo en el fenómeno químico? A partir de una sustancia, yo tengo una sustancia diferente. No es la misma. Cuando ocurre un fenómeno químico, paso de una sustancia a otra diferente. Y las propiedades que yo puedo medir ahí, las propiedades químicas que yo puedo medir ahí es el grado de reactividad que tienen las sustancias. Por ejemplo, esto de la oxidación. ¿Se oxidan con facilidad o no? ¿Se queman con facilidad o no? Porque yo puedo oxidar el papel en un instante. Yo prendo el fosforito y el papel se prende y se oxida en segundos. En cambio, a un trozo de hierro, un clavo de hierro, lo puedo oxidar, pero me va a demandar varios días. Y puedo oxidar sustancia orgánica, por eso me puede llevar millones de años para conseguir, por ejemplo, petróleo. ¿Sí? Es decir, una cosa es el fenómeno y otra cosa es el tiempo en el cual sucede, ¿no? Entonces, la reactividad química, el pH, esas son propiedades químicas, ¿sí? Que se miden en la transformación de las sustancias de un tipo en otra. ¿Me esperan un segundo, chicos? Sí, profe. Estoy de vuelta. Muy bien. Está clara la diferencia entre lo que es un fenómeno físico con sus propiedades y un fenómeno químico con sus propiedades. El cambio de una sustancia en otra, no. ¿Sí? Nos quedan todavía los fenómenos nucleares. Los fenómenos nucleares, que podemos medir propiedades nucleares, son aquellos en donde hay cambios en la intimidad del núcleo del átomo. Lo vamos a ver detenidamente cuando veamos la estructura del átomo. ¿Sí? En esa circunstancia vamos a establecer qué cambios puede haber dentro del núcleo de un átomo. Porque, por ejemplo, si al nitrógeno del ambiente, del aire del ambiente, a través de la radiación solar, se produce una emisión beta del núcleo de ese nitrógeno, se puede transformar en carbono 14, que es un isótopo del carbono, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, es decir, paso de ser un elemento a ser otro diferente. La química no tiene ese poder de cambiar al átomo. La física menos. ¿Sí? La física ni siquiera cambia la sustancia. En cambio, las reacciones nucleares sí pueden cambiar a un átomo transformándolo en otro de un elemento diferente. Y en estos fenómenos podemos medir propiedades
como son, por ejemplo, la liberación energética, las leyes de transformación de los elementos de acuerdo a la emisión nuclear que tenga, que puede ser rayos alfa, rayos beta, gamma, X, etc. Ya cada uno de estos fenómenos que estudia la física nuclear nos da la idea de cuáles son esos fenómenos y son esas propiedades que se pueden ver. Pero estas propiedades, además, las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las intrínsecas y las extrínsecas. ¿Cuáles son propiedades intrínsecas? Las que se refieren a la materia en sí misma, sin tener en cuenta la cantidad de materia que tenemos. Por ejemplo, si nosotros medimos el punto de ebullición del agua, no importa si yo tengo en un recipiente 1 litro, 2 litros o 10 litros de agua, porque el termómetro me va a marcar exactamente la misma temperatura, porque es la temperatura a la cual hierve el agua, no una determinada cantidad de agua. ¿Sí? En cambio, si nosotros medimos el volumen del agua que tengo dentro de la olla, pues esa es una propiedad extrínseca. Van a encontrar en los libros como propiedades intensivas y extensivas también. ¿Sí? Propiedades intensivas o propiedades extensivas, que se extienden a la cantidad de masa considerada. La masa, el volumen, esas son extrínsecas. En cambio, extrínsecas o extensivas. En cambio, las intensivas, las intrínsecas, no dependen de la cantidad de materia considerada. Y ahí vamos a ver no solamente el punto de ebullición, puede ser la densidad, puede ser el color, la conductividad, el color, sí, las propiedades que se refieren, llaman organolépticas, es decir, aquellas que medimos con nuestros sentidos, ¿no? La concentración de una solución también es intensiva, etc. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a continuar, si ustedes me permiten, vamos a empezar con todos estos términos que ya conocemos, vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa en el curso, que es las reacciones de formación de los compuestos más comunes de la química, a los cuales le vamos a aprender ahora a escribir su fórmula y el nombre que poseen, es decir, la formulación y la nomenclatura. Pero para ello también hay algunos términos que tenemos que entender y diferenciar perfectamente. Y uno de esos términos es reacción química y ecuación química. Ajá. Reacción, ecuación. Si nosotros, a ver, recién hablábamos del clavito de hierro. Si nosotros tiramos un clavito de hierro a la intemperie, que le dé el sol, que le llueva, al cabo de unos días observamos que se le forma
arriba una pátina, una capita de un material que es rojizo, amarillento, amarronado. Es una mezcla de óxidos ferrosos y férricos que se van produciendo con el oxígeno del aire. Es decir, el clavito se oxida. ¿Sí? El fenómeno por el cual el hierro pasa a ser óxido, que llamamos reacción química. Esa es la reacción química. La reacción es el fenómeno. Si a ese fenómeno yo lo quiero escribir en un papel, en una pizarra, para poderlo analizar, por ejemplo, escribiría que el hierro, con su símbolo, ferrum, más el oxígeno del aire, forma, por ejemplo, lo que llamamos óxido ferroso, ¿sí? Yo voy a escribir unos numeritos acá, después les voy a decir de qué se trata. Esto que acabo de escribir no es otra cosa que una ecuación química. Ecuación. Entonces, ¿qué es la ecuación? Es la representación escrita de la reacción química. La reacción es el fenómeno, lo que ocurre. En cambio, la ecuación es la representación escrita de ese fenómeno. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos lo que está sucediendo, lo hacemos mediante una ecuación. ¿Qué significa ecuación? ¿Saben de dónde proviene la palabra ecuación? Equa. ¿Qué significa equa? ¿No hay caso? Bueno, ¿Cualidad? ¿no? Equa, ¿Cualidad? No, ecuación proviene de equa, que es igual, igualdad. ¿Sí? Una ecuación es la representación de una igualdad. Miren, en la química nosotros escribimos ecuaciones que se diferencian de las ecuaciones matemáticas porque nosotros no usamos un igual. ¿Qué usamos nosotros? Una flecha. La flecha de la ecuación química representa al igual Cambian. de la matemática. ¿Sí? Quiere decir que de la flecha hacia la izquierda es lo mismo que de la flecha hacia la derecha en cantidades, no en cualidades. Es decir, las sustancias son diferentes acá que acá, pero las cantidades deben ser las mismas. Por eso es una ecuación. Y para eso yo he escrito acá un 2 y un 2 acá. ¿Por qué? Porque si no estuvieran estos números que yo escribí, fíjense, acá tengo un solo hierro y acá tengo un solo hierro. Todo bien. Pero acá hay 2 oxígenos, mientras que acá hay uno solo. ¿Y el otro a dónde se fue? La química no es magia, no puedo hacer desaparecer elementos como si fueran un conejo en una galera, como un mago. ¿Cierto? Acá no hay magia. Acá, con lo que yo empecé, tengo que terminar. Nada más que reordenado. Por eso, como yo tengo acá 2 oxígenos y acá uno solo, vamos a escribir un 2 acá, que se llama coeficiente. Este número se llama coeficiente. En primer lugar, no forma parte de la fórmula. La fórmula del óxido es esto. ¿Sí? Esta es la fórmula.
Este es el coeficiente. Y ese coeficiente se usa para esta ecuación. A lo mejor en otra ecuación tenemos que usar otro coeficiente diferente para igualarlo, ¿sí? Porque va a depender de la ecuación. En esta ecuación necesito ese 2, pero no forma parte de la fórmula del óxido ferroso. Y en segundo lugar, el coeficiente multiplica a los subíndices que tiene la fórmula. Es decir, como acá hay un subíndice 1 y acá un subíndice 1, 2 por 1, 2 hierro, 2 por 1, 2 oxígeno. Es decir, al colocar el 2 adelante de esa fórmula, he duplicado la cantidad de elementos que yo tengo en esa ecuación. Ahora sí, tengo 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de acá, pero también tengo 2 hierros, por eso tengo que colocar un 2 acá adelante para poder igualar. Miren, yo voy a hacer otra cosa ahora. Supónganse que yo tengo esto. Y me dicen, igual es la ecuación. Entonces, lo primero que hago yo es hacer esto. Ahí está, igualada. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué no sirve esto? ¿Por qué está terriblemente mal? Porque yo no puedo cambiar los subíndices de una fórmula, porque si los cambio, estoy hablando de una cosa totalmente diferente y no de la original. Fíjense en esta fórmula. ¿Qué escribo yo acá? Agua. H2O. Agua. En cambio, si yo escribo H2O2, ¿qué estoy escribiendo? ¿Eso es agua? No, ya no es agua. No es agua. No. ¿Qué es? ¿Saben cómo se llama esta sustancia? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, ese es el nombre químico. ¿Y el nombre comercial? Y es el agua oxigenada. Perfecto, Luciana. Es el agua oxigenada. Y fíjense ustedes la diferencia abismal que hay entre estas dos sustancias. Miren, si yo escribo hidrógeno más oxígeno que forma el agua que nosotros usamos para beber, debería colocar un 2 acá adelante para tener 2 oxígenos y un 2 adelante para tener 4 hidrógenos. ¿Lo ven? Sí. En cambio, si yo quiero formar agua oxigenada, no tengo que poner ningún coeficiente porque ya está igualada la ecuación. ¿Por qué? Porque estoy formando dos cosas diferentes. A ver, ¿a quién se le ocurriría refrescarse y apagar la sed con un rico trago de agua oxigenada? ¿No es cierto? Una locura. Sí se les puede llegar a ocurrir lavarse la cabeza con agua oxigenada y salen unos rubios hermosos, pero no, eso no nada que ver, ¿no es cierto? Porque si nos lavamos con agua común, no nos pasa nada. En cambio, el agua oxigenada nos decolora. ¿Por qué? Porque tienen propiedades diferentes, porque son sustancias diferentes. Ese simple 2 que hemos agregado acá ha cambiado totalmente las propiedades de la sustancia a la que hacemos referencia. Entonces, nunca vamos a igualar una ecuación cambiando los subíndices de las fórmulas. Nunca. Una vez que escribimos la fórmula, la debemos dejar así tal cual está escrita, y luego usar coeficientes para poder igualar la ecuación. A ver. Una vez que yo tengo igualado esto,
lo voy a escribir de una forma diferente para ver si lo podemos entender el significado del coeficiente. Esto significa que yo tengo 2 moléculas de hierro individuales, 2 veces este hierro, más una molécula de oxígeno que está formada por 2 átomos unidos, ¿sí? Y esto produce una molécula del óxido ferroso que está repetida 2 veces. Es decir, tengo 2 moléculas. ¿Lo ven? 2 de hierro más una de oxígeno formada por 2 átomos. Obtengo 2 moléculas, cada una formada por un hierro y un oxígeno. Consulta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, José Luis. Cuando pone el agua oxigenada, que es H2O2, ¿también se puede escribir como 2HO, como coeficiente 2, y HO sin los subíndices? No, son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Porque, a ver, para que me entiendas, yo estoy diciendo que en esta situación tengo 2 entidades diferentes formadas cada uno por un hidrógeno y un oxígeno. En cambio acá estoy diciendo que tengo una sola unidad que está formada cada una por 2 oxígenos y 2 hidrógenos unidos. ¿Sí, José Luis? Entiendo, gracias. Perfecto. No sé si lo ven ahí, si ustedes no lo ven, avísenme porque ahí no me doy cuenta y escribo en la pizarra y no está dentro de la cámara. Muy bien, entonces ya sabemos la diferencia entre la reacción química, lo que ocurre en la naturaleza, y la ecuación química, que es lo que nosotros escribimos acá para representar a esa reacción. ¿Qué contiene la ecuación? Pues, de la flecha para acá, esto le vamos a llamar reactivos. Reactivos. Y de la flecha hacia la derecha se llaman productos. Productos de la reacción. Vendría a ser el resultado, ¿no? El resultado se le llama producto. Entonces, reactivos hacia la izquierda, productos hacia la derecha de la flecha, que viene a tomar el lugar del signo igual de una ecuación matemática. A los reactivos y a los productos los representamos a través de las fórmulas. Fórmula del hierro, fórmula del oxígeno, fórmula del óxido ferroso se llama en este caso. ¿Sí? Recuerden que las fórmulas tienen los símbolos y tienen los subíndices que indican la atomicidad de la molécula. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bro. Sí, bro. Miren la cantidad de términos que tenemos que incorporar en nuestro léxico para que podamos entendernos de lo que hablamos, ¿no? Porque yo en algún momento les voy a dar de corrido hablando sobre el coeficiente que presenta la fórmula del ácido sulfúrico en la ecuación de la formación de tal sal. Y ustedes me van a tener que seguir el hilo de la conversación entendiendo perfectamente cada término que yo les voy dando. Por eso es tan importante que ustedes puedan aprender el significado de cada término, para que sepan
sepamos perfectamente de qué estamos hablando. Porque si no, va a ocurrir, yo siempre a los chicos los cargo, porque hay algunos términos que son un poquito más complicados de comprender, ya lo vamos a ver más adelante, el mol, el atomogramo. Les pregunto algo y me contestan una cosa totalmente diferente de lo que yo pregunto, ¿no? Les pregunto por valencia, me contestan con atomicidad. Vamos a ver lo que es la valencia y vamos a tener que distinguirla perfectamente, la atomicidad. No hay que confundir estos términos, porque si no es una charla entre sordos, ¿no es cierto? Yo les pregunto, Lourdes, ¿cuántos años tenés? Y Lourdes me contesta, quinto año, profe. Yo no te pregunto qué curso estás haciendo, no, te pregunto tu edad. Es decir, si yo te pregunto por una cosa, contéstame sobre esa cosa. Pero para contestarme sobre esa cosa, tienes que entender de qué estoy hablando. Lourdes era simplemente para poner de ejemplo nomás. Lourdes se llama mi hija menor, así que me hace acordar de ella. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no entiendo, no sé el significado de las palabras que estoy usando, me pierdo, no sé de qué me están hablando. Es como si me hablaran en un idioma diferente. Bien. Hay un término que les acabo de nombrar y que todavía no hemos dado su definición, que es el término de valencia. Valencia, ¿no? Y yo les quiero contar algo, porque tengo que ser honesto con lo que les enseño. El término de valencia ya en la química ha dejado de tener vigencia, porque con la evolución de la ciencia química, hoy en día la teoría válida para la química nos habla de números de oxidación para entender el significado que tenía antes la valencia, ¿no? Nada más que se ha complejizado un poco, ya no se habla de un número solamente, sino de una carga eléctrica. Cuando veamos reacciones de oxidación-reducción, ahí lo vamos a entender mejor. ¿Por qué les voy a enseñar lo que significa valencia? ¿Qué es la valencia y qué es lo que significa? Bueno, simplemente porque a los efectos didácticos es muy fácil poder entender la estructura que tienen las fórmulas a partir de lo que era el concepto de valencia. El concepto de valencia es del siglo XIX, ¿sí? Dalton hablaba de la valencia ya de los elementos, observando cómo se combinaban entre ellos para formar distintas sustancias. En el siglo XX ese concepto de valencia fue dejado de lado y se hablaba de cambiar ese concepto que no representaba exactamente lo que se sabía. Entonces comenzó con la teoría de los pares de repulsiones, la repulsión de pares de valencia que tienen los electrones dentro de los átomos que se unen, y de ahí sale el concepto de número de oxidación, pero nosotros lo vamos a ver porque nos facilita el conocer las fórmulas, ¿sí? El concepto de valencia hace referencia a la capacidad que tiene un átomo de unirse a otro para formar una sustancia determinada. Por ejemplo, si tenemos la sustancia que conocemos como hidrógeno, o el agua, o el óxido ferroso que vimos recién, estamos viendo que el hidrógeno puede unirse a sí mismo, o puede unirse, el agua vendría a ser una molécula
en donde el oxígeno es el átomo central y los dos hidrógenos están unidos a él, ya no se unen entre ellos los hidrógenos, y acá el hierro está unido con el oxígeno, ¿no? Acá el hidrógeno se une con otro hidrógeno. Así estarían las uniones de estas tres sustancias. Podemos observar acá que entre los átomos se producen uniones que se diferencian unas de otras por la cantidad de uniones que se producen. Entonces, el concepto de valencia hace referencia a esa cantidad de uniones que puede realizar un átomo con otro al unirse. Como es una cantidad relativa, se tomó como referencia justamente al hidrógeno, ¿sí? Si le damos al hidrógeno la valencia 1, es decir, la capacidad de formar una unión química con otro elemento, como acá, el hidrógeno consigo mismo hace una sola unión y lo representamos por una línea de unión entre los dos hidrógenos. El oxígeno tiene ahora la valencia 2, porque es capaz de unir dos hidrógenos, y como cada hidrógeno tiene valencia 1, el oxígeno puede tener valencia 2. Y así como el oxígeno tiene valencia 2 y puede unirse a un hierro, pues el hierro también va a tener valencia 2, que puede unirse a un oxígeno. Entonces, ¿a qué hace referencia el término de valencia? A la capacidad de unión que tiene un átomo con otro. Se toma como referencia al hidrógeno dándole la valencia 1. En la valencia sí o sí tienen que ser 8 electrones, ¿no? ¿Puede ser? Ya lo vamos a ver más adelante, Sebastián, eso es Disculpe. teoría atómica, así que cuando veamos uniones químicas, ahí vamos a ver la teoría del octeto y en dónde se aplica, es una regla eso, ¿eh? Más adelante lo vamos a ver. Bien. Si el hidrógeno tiene valencia 1, cuando se une al oxígeno, puedo decir que el oxígeno, como une dos hidrógenos, tiene valencia 2. Por ejemplo, si tengo esta sustancia que se llama amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, estoy diciendo que el nitrógeno tiene valencia 3, porque puede unir 3 hidrógenos. Si tengo esta otra sustancia que llamo metano, el carbono tiene valencia 4, porque puede unir 4 hidrógenos. Así puedo ir sacándole la valencia a todos los elementos de acuerdo a las fórmulas que presentan cada una de las sustancias. Ya vamos a estudiar en algún momento también, cuando empiece la química el año que viene, de qué manera podemos conocer la fórmula de una sustancia. Cómo han hecho los investigadores, los científicos que comenzaron a desarrollar la ciencia química para conocer las fórmulas. ¿Sí? Dalton ha tenido ahí un impulso muy grande para conocer las fórmulas de las sustancias con sus leyes, ¿no? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces en lo que es la valencia? Sí. Miren. La valencia es la capacidad que tiene un átomo para unirse con otro. ¿Cuántas uniones puede hacer con otro? ¿Sí? Y para que podamos saber eso, se toma como base, como unidad al hidrógeno. En base al hidrógeno, dándole el valor 1 al hidrógeno, se saca todas las demás valencias. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en nuestras fórmulas y en la nomenclatura. ¿En la tabla periódica a mano? Yo tengo justamente una imagen de la tabla periódica. Yo también. Sí, profe. Bueno. Nos quedan solo
solamente 2 minutitos de clase. En esos 2 minutitos, o un poquito más, que me van a dar, vamos a hacer una clasificación de los elementos de la tabla periódica, de eso estaba hablando Sebastián hace rato, y eso nos va a servir para armar un cuadrito de formación de los compuestos que vamos a ir viendo durante el curso de ingreso. Si ustedes ven a la derecha de la tabla periódica, en la primera fila, o en la segunda sería, porque la primera solamente tiene 2 elementos, el hidrógeno en el extremo izquierdo y el helio en el extremo derecho. En cambio, en el segundo renglón, hacia la derecha comienza con el boro. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Boro, nitrógeno, carbono, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entre el boro y el carbono hay una línea gruesa que empieza a bajar como una escalerita, hacia abajo y a la derecha. Sí, profe, de color roja. Perfecto, algunas, depende, todo depende de la editorial que tengan ustedes que haya impreso la tabla. Los colores no son uniformes para todas las tablas, pero tienen la misma distribución, nada más que los colores y las referencias a veces se ponen de diferente manera. Pero sí van a tener esa rayita en escalera que divide a la tabla en los elementos que están hacia la izquierda, se denominan metales. Y los elementos que están a la derecha son los no metales, con excepción de la última columna, que también está separada por una rayita gruesa. En esa última columna tienen arriba al helio, luego neón, argón, gases nobles. Que son los gases nobles. ¿Sí? Los gases nobles no se unen a otro elemento, no forman compuestos. Es decir, su valencia sería 0. No tienen capacidad de unirse a otro. Por eso lo vamos a dejar de lado, por ahora no lo vamos. Son importantísimos en la estructura del átomo, pero por ahora no lo vamos a considerar. Solamente vamos a tener en consideración los metales y los no metales. De ambos, de metales y no metales, yo necesito que ustedes vayan ejercitándose, aprendiendo los símbolos y las valencias. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, Clara, estás con el micrófono abierto y... ahí está. Gracias, Clarita. Necesito que ustedes conozcan los símbolos y las valencias de los metales y no metales que tienen en el apunte que les cargué en el campus virtual. No necesito que ustedes se aprendan el cesio o el, qué sé yo, por decir un elemento, el californio, el berkelio, el rutenio. No, eso no, porque no son elementos comunes. Pero sí necesito que sepan la del sodio, la plata, el potasio, el calcio, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Profe, ¿serían los que están en el apunte? Los que ahí están en los cuadros de tabla de valencias. Exactamente, Valentina. De esos elementos, que son los que vamos a usar en clase, que no vamos a hacer un óxido de selenio, ni de rutenio, porque no tienen una aplicación tecnológica muy grande o conocida para que nos dediquemos a esos elementos. Y si lo llegaran a tener, pues pueden, una vez conocida la generalidad, pueden interpretar lo que pueden obtener de la información que hay disponible en la red, en la internet, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo más simple, lo más elemental de los compuestos o de los elementos más comunes de la tabla periódica.
que son los que están puestos ahí en esa tablita a la que hacía referencia recién Valentina, en el apunte que está en el campus virtual. ¿Sí? Al final del apunte, ahí van a encontrar cuáles son los elementos con los cuales vamos a trabajar. De eso sí necesito que ustedes tengan agilidad para conocer el símbolo y su valencia. Después, en la próxima clase, vamos a ir hablando sobre las excepciones que hay ahí, porque hay algunas valencias puestas entre paréntesis y van a surgir naturalmente las preguntas: ¿por qué el azufre está con valencia 2 entre paréntesis? ¿Por qué el cromo, el manganeso están entre paréntesis? Bueno, a eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando cada clase. Así que ahora nosotros sabemos que la tabla periódica se divide en metales, no metales y gases nobles. Nos interesan algunos metales, algunos no metales, que son los de la tablita, y con eso vamos a empezar a trabajar en la próxima clase. Miren, cuando un metal se combina con el oxígeno, forma lo que llamamos un óxido básico. Mientras que si si un no metal se combina con el oxígeno, forma un óxido ácido. ¿Sí? Si un metal se combina con el hidrógeno, forma un hidruro metálico. Mientras que el no metal con el hidrógeno forma un hidruro no metálico, y dentro de estos hay un grupo muy particular que le vamos a prestar atención, que se llaman hidrácidos. Hidrácidos. O sea que ya tenemos 4 compuestos diferentes a partir de los metales y no metales, al combinarse con oxígeno o con hidrógeno. Si un óxido básico se combina con el agua, forma un hidróxido. Entonces, el óxido básico más el agua forma un hidróxido. En cambio, un óxido ácido que reacciona con el agua forma un oxácido. Oxácido, que significa ácido con oxígeno. ¿Sí? Y si un hidróxido se combina con un oxácido, forma una sal oxigenada. Mientras que si el hidróxido se combina con un hidrácido, ¿sí?, forma una sal no oxigenada. Entonces, hidruros no metálicos e hidrácidos, hidróxidos, oxácidos y sales son los temas que nos van a juntar a partir de la próxima clase. ¿Sí? Vamos a tener una unidad para los óxidos, una unidad para los hidruros, una unidad para los hidróxidos, otra para los oxácidos y otra para las sales. Y ahí vamos a terminar el curso de ingreso. Cuando nosotros podamos conocer las fórmulas de cada uno de estos compuestos
y cómo los nombramos. ¿Qué nombre le pones? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta para hacer, Franco? A ver. No, por el momento nada. Entendí todo. Perfectamente. Yo tengo una consulta, pero tiene más que ver con, o sea, es dentro de la química, es más con las nomenclaturas, Sí, Manuel. que supongo lo vamos a ver más adelante, es el tema de cuándo terminaba con hacia la terminación de las De los nombres. fórmulas, digamos, de los nombres, exacto, el uro, Bueno. el ato, Y ya lo el vamos. osa. Y Manuel, a medida que vamos viendo cada uno de los compuestos, le vamos a ir poniendo el nombre. Mira, te cuento que lo que vamos a hacer nosotros es estudiar 3 nomenclaturas diferentes, porque en los libros aparecen distintos tipos de nomenclatura. Todavía los químicos no se ponen de acuerdo qué nombre definitivo le van a dejar a cada compuesto. Entonces, mientras unos utilizan la nomenclatura tradicional, otros usan la nomenclatura numeral de Stock o la por atomicidad, y bueno, tenemos que conocerlas a todas las nomenclaturas para poder interpretar los nombres. Así que a medida que vamos viendo cada compuesto, vamos a ir estudiando las 3 nomenclaturas de cada compuesto y ahí vamos a ver las terminaciones de los nombres. Oso, ico, ito, ato, hipo, uro, hídrico, todas esas terminaciones, fijos y sufijos que tienen los nombres, a medida que vamos estudiando cada compuesto. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, lo pueden hacer ¿por dónde? El campus. Por el foro del campus virtual, exactamente. Ya tenemos habilitado el foro de esta unidad. Si quieren preguntar algo sobre esta unidad, me preguntan en ese foro. Si es una consulta común, es en el foro de novedades y consultas. Y si no, pueden consultarme solamente a mí, ingresando a participantes y eligiéndome y dirigiéndome el mensaje a mí por el campus. ¿Sí? Ese va a ser el contacto que vamos a tener siempre, todos los días, el campus virtual. Perfecto, Muy bien. entonces. Bueno, un gusto de haber estado con ustedes hoy de nuevo y espero que vamos bien. Son muchos chicos, 50 han entrado hoy, o un poco más, así que bueno, espero verlos el próximo sábado, si Dios quiere. Hasta el próximo sábado. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Igualmente. No porque ustedes se vayan a enfermar del COVID, porque ustedes jóvenes, sanos, fuertes, la van a pasar de 10, ni siquiera se van a dar cuenta. Pero pueden llevar la enfermedad a los mayores de la casa. Ahí sí está el problema. Así que a no andar en la calle sin motivo, cuidarse, quedarse, si no hay necesidad de salir, quedarse en la casa y a bancársela, porque no hay otra, ya pasará. Cuando pase todo esto vamos a volver a juntarnos, a brindar y a tomar del mismo vaso, pero mientras tanto, a cuidarse no por ustedes, sino por el prójimo. En especial papá, abuelo, tío, etc. Sí. Nos vemos, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Profe, cuídese, no salga, quédese en casa. Chao, profe. Que tenga un buen una día. consulta antes de que en el tema 1 de los apuntes tenemos varias actividades. ¿Las tenemos que ir realizando o tenemos que esperar a que usted nos avise? Sí. Háganla, Alexandra, la tienen que hacer, nada más que no tienen la obligación de enviarla por el campus. Bien. De esta unidad no hay obligación de enviarla, es para que ejerciten ustedes nada más. Y si les surge alguna duda, preguntan. ¿Sí? Perfecto. No saben cómo hacerlo, preguntan. A partir de la próxima unidad, cuando empecemos ya a ver los óxidos, ahí sí ya va a haber actividades que son obligatorias. Profe, y en
como se dice, y en la actividad esa de la unidad 1, ¿no? El envío es opcional, claro está, pero si quisiera enviarlo, ¿qué datos tendría que poner además del nombre del archivo? Bueno, se pone, a ver, esto es para todos, ¿no? En realidad, después lo vamos a repetir porque algunos chicos ya se fueron. Pero cuando uno quiere armar un archivo para entregar una tarea, lo conveniente es colocar la misma carátula que tiene el archivo de los ejercicios, donde van a agregar simplemente el nombre del alumno. ¿Sí? Perfecto. Y después, por supuesto, hacen el trabajo y al archivo lo van a guardar como Word, preferentemente para poderlo corregir más fácil, porque a veces en un PDF no queda muy clara las correcciones, porque son solamente agregados al costado de la página. En cambio, en un Word puede quedar mucho más claro. Y a ese Word lo van a nombrar con el nombre de ustedes. Por favor, si ustedes no ponen el nombre en el archivo, se hace muy complicado después saber de quién es el archivo cuando uno lo baja para la corrección. Así que cumplan ahí, están puestas las condiciones de los archivos que van a enviar en forma obligatoria, ¿sí? Para este primer archivo, como no es obligatorio, si lo quieren enviar, lo envían así, ponen la carátula del archivo que les envío yo para que completen, y después lo nombran al archivo con su nombre. Eso es todo. También podemos, así, por ejemplo, hacerlo escrito a mano, sacarle foto y pegarlo en el Word, por así decirlo. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que a veces una foto es pesada, depende con qué extensión la guardes a la foto, pero a veces se hace muy pesada y el campus no soporta archivos de gran peso, ¿no es cierto? Hasta un mega, creo que. Y no la sube. Entonces, preferentemente se hace escrito en un Word y lo envía. Si se necesita dibujar, se puede usar el Paint que tienes en cualquier computadora. Perfecto. Bien. Bueno. Si no saben usar el Paint, después en alguna clase nos ponemos a dibujar. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. Chicos. Nos vemos, profe. Profe, que tenga buenos fines. Buen día.